Haz tus maletas, viejo. Tienes una semana. Esas palabras me golpearon como un mazo en el pecho. Era 22 de octubre de 2024. Exactamente 7 días después de haber enterrado a mi único hijo, Michael. 7 días después de haberme quedado en ese cementerio, observando cómo bajaban a mi muchacho a la tierra mientras su esposa de 26 años revisaba el teléfono. Y ahora, Britney estaba en mi garaje, con sus uñas perfectamente cuidadas golpeando el asa de su bolso de $1,200, diciéndome que me fuera. La miré durante un largo momento. Luego hice algo que pareció sorprenderla. Sonreí. Solo un poco. Ese tipo de sonrisa que te sale cuando sabes algo que la otra persona ignora. «Ah, ¿sí?», dije en voz baja. Britney había cometido un error fatal. No tenía idea de con quién estaba hablando realmente. Déjame retroceder un poco y contarte cómo llegamos hasta aquí. Tienes que entender cómo fueron los últimos 3 años. Lo que es ser tratado como una carga dentro de tu propio hogar. Pero antes de nada, si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde lo haces. Cuando Michael se casó con Britney en 2021, pensé que estaba ganando una hija. ¡Qué equivocado estaba! Desde el primer día, dejó claro que yo no encajaba en su visión de la vida perfecta. Verás, Britney venía de dinero. Su padre era dueño de 3 concesionarios de autos en Columbus. Ella conducía un BMW X3 arrendado, se hacía las uñas cada 2 semanas por $380 y compraba bolsos que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Estaba acostumbrada a un cierto estilo de vida. Y luego estaba yo, Bill Davis, 62 años, usando camisas de franela de $12 del Walmart y conduciendo una Ford F-150 del 2008 con 286.000 millas encima. Para ella, yo era exactamente lo que parecía, un viejo pobre, un manitas viviendo en el garaje de su hijo. Porque sí, fue ahí donde me puso. En el garaje. Solo temporalmente, me dijo Michael cuando se mudaron a la casa después de la boda. Hasta que resolvamos la situación de vivienda. 3 años después, yo seguía durmiendo en un catre plegable junto a mi banco de herramientas. Las señales siempre estuvieron ahí. Cuando las amigas de yoga de Britney venían a casa, me pedía que buscara algo que hacer afuera hasta que se fueran. Cuando organizaban cenas, yo comía solo en el garaje mientras ellos recibían invitados en la casa principal. «Está pasando por un mal momento», escuchaba decir a Michael. «Papá no es muy bueno con las finanzas modernas. Si ellos supieran». Pero lo peor no era dormir en el garaje o comer solo. Era la forma en que ella hablaba de mí. Como si no existiera. Como si fuera un mueble más de la casa. «No entiendo por qué no puede simplemente buscar su propio lugar», le decía a Michael, sin molestarse siquiera en bajar la voz mientras yo estaba a 6 metros de distancia arreglando una fuga en el grifo. «A mis amigas les da vergüenza venir cuando él está cerca». Michael me defendía, pero débilmente. «Es mi padre, Brit. Está pasando un momento difícil». «¿Momento difícil?», se reía con esa risita aguda suya. «Tom, lleva aquí 3 años. En algún punto deja de ser un momento difícil y empieza a ser una elección de vida». Pero lo que realmente me dolía eran los pequeños comentarios, las suposiciones. Cuando les llegó una factura de impuestos sobre la propiedad por $8,300, Britney la miró como si estuviera escrita en chino. «Dios, ¿quién tiene este tipo de dinero así, tirado?», dijo. «Tendremos que ponerlo en la tarjeta de crédito». Yo estaba allí. Justo allí cuando lo dijo. Y no pronuncié palabra. Cuando se les dañó el calentador de agua y el reemplazo costaba $4,700, me miró y soltó: «Supongo que no conocerás a alguien que haga planes de pago, ¿verdad? No es que estemos nadando en dinero. Arreglé ese calentador yo mismo. Me tomó 2 días. Les ahorré los 4,700 completos». ¿Y ella me dio las gracias? No. Le dijo a Michael que era bueno que él por fin estuviera aportando algo útil. Pero los vecinos, ellos sí sabían.
Sabían cosas sobre mí que Britney nunca se molestó en averiguar. La señora Chen, de al lado, me saludaba cada mañana cuando salía a caminar. Lo que ella veía era que yo iba a revisar la propiedad que rentaba a 2 calles de allí. Tom Bradley, el presidente de la asociación de vecinos, siempre me preguntaba cómo iba el negocio. Se refería a Davis Construction LLC, la empresa que había construido desde cero hacía 35 años. Incluso Sarah Miss, del Consejo Municipal, me saludaba con respeto cuando me veía en la ferretería. Ella sabía perfectamente quién había construido la mitad de las casas de ese vecindario. Pero Britney solo veía a un viejo con ropa de trabajo. El punto de quiebre llegó 3 semanas antes de que Michael muriera. Britney estaba organizando una cena elegante para su club de lectura, mujeres con bolsos más caros que mi camioneta, hablando de sus portafolios de inversión como si recitaran un guión. Yo estaba en el garaje, intentando mantenerme al margen, cuando escuché a una de ellas preguntar, entonces, ¿cuál es la historia del hombre del garaje? Oh, es el padre de Michael, respondió Britney. Está pasando por dificultades económicas. Lo estamos dejando quedarse aquí temporalmente, hasta que se recupere. ¡Qué generosa eres!, dijo la mujer. Debe ser difícil tener a alguien que no entiende tu estilo de vida viviendo tan cerca. Ni te imaginas, rió Britney. La semana pasada preguntó si realmente necesitábamos gastar $60 en aceite de oliva. 60. No entiende que la calidad cuesta dinero. Ese aceite de oliva de $60. Con lo que costaba, yo habría podido pagar su despensa mensual completa con el saldo de mi cuenta corriente. Pero ellos no lo sabían. Nadie lo sabía, excepto mi abogado, James Anderson. Y después del funeral de Michael, cuando Britney me dio su ultimátum, supe que era hora de cambiar eso. La llamada llegó a la mañana siguiente, 23 de octubre, 8:47 de la mañana. Estaba tomando café de mi termo, sentado en mi catre del garaje, cuando sonó el teléfono. Bill, soy Britney. Su voz tenía ese tono falsamente dulce que usaba cuando quería algo. Espero que hayas tenido tiempo de pensar en lo que hablamos ayer. Sí, respondí. Bien, porque también estuve pensando, y de verdad creo que esto es lo mejor para todos. Necesito espacio para hacer mi duelo adecuadamente, y tenerte aquí hizo una pausa, buscando las palabras, una constante recordatorio de todo lo que hemos perdido. No dije nada. A veces el silencio es la mejor respuesta. Tienes que entender mi posición, continuó. Tengo 26 años. Acabo de perder a mi esposo. No puedo hacerme cargo de cuidar también a su padre. No es justo para mí. Ya veo, dije. Y, sinceramente, creo que te haría bien estar rodeado de gente de tu edad. Hay algunas comunidades para personas mayores muy agradables por aquí, dijo Britney. ¿Lugares donde encajarías mejor? ¿Comunidades para personas mayores? Repetí, incrédulo. Sí, respondió con ese tono que usaba cuando creía estar siendo compasiva. Lugares donde no tendrías que preocuparte por mantenerte al día con el estilo de vida moderno. Donde la gente entiende, ya sabes, formas de vida más simples. Y fue entonces cuando lo dijo. La frase que selló su destino. Mira, Bill, empezó, estoy tratando de ser amable, pero seamos realistas. Llevas viviendo en nuestra cochera 3 años. Comes nuestra comida, usas nuestros servicios, y francamente, no contribuyes en nada significativo a los gastos del hogar. Mis amigas ya están empezando a hacer preguntas. ¿Nuestra cochera? ¿Nuestra comida? ¿Nuestros servicios? Repetí con calma. ¿Qué clase de preguntas? Bueno, respondió. Ayer en el club de lectura, Jennifer preguntó si estábamos dirigiendo algún tipo de obra de caridad. Dijo que era embarazoso, para alguien de mi círculo social, tener a un dependiente así, visible para las visitas. Tomé un sorbo lento de mi café. Un dependiente. No intento ser cruel, continuó, pero tienes que entender cómo se ve esto desde fuera. Aquí estoy,
intentando mantener cierto estándar de vida, y hay un hombre mayor con ropa de trabajo viviendo en mi garaje como si fuera. Se detuvo, pero yo ya sabía lo que iba a decir. ¿Como si fuera qué, Britney? Pregunté. Como alguien que no entiende cómo funciona el dinero en el mundo real. Alguien que nunca ha tenido que manejar un estilo de vida moderno. Hubo otra pausa. Mi terapeuta dice que necesito establecer límites saludables, y tenerte aquí, dependiendo de mí económicamente, no es saludable para ninguno de los dos. Dependiendo de ella económicamente. Eso sí que era bueno. Ya veo, respondí. Así que he estado buscando lugares, continuó. Hay un complejo de viviendas subsidiadas muy agradable, a unos 20 minutos de aquí. Y existen programas para personas en tu situación. Gente que necesita ayuda para volver a ponerse en pie. ¿Mi situación, murmuré. Y quiero que sepas que no te estoy echando sin nada, añadió con su tono de falsa compasión. He hablado con algunas personas, hay recursos, asistencia alimentaria, vales de vivienda, ese tipo de cosas. Asistencia alimentaria. Vales de vivienda. Que considerado de tu parte, dije con una sonrisa apenas perceptible. Sabía que lo entenderías. Eres una persona razonable. Y quién sabe, tal vez esto sea justo lo que necesitas para ser más independiente. ¿Más independiente? Repetí. Solo hay una cosa más, dijo, como si estuviera a punto de pedirme un favor. Sé que esto puede sonar duro, pero necesito que entiendas que, una vez te mudes, no puedo tenerte viniendo por aquí cada vez que quieras. Necesito mi espacio, mi privacidad. No puedo permitir que la gente piense que sigo apoyándote después de que te hayas ido. ¿Apoyándome? Pregunté. Bueno, sí, quiero decir, emocionalmente. La gente podría malinterpretarlo. Podrían pensar que estoy fomentando, ya sabes, este tipo de estilo de vida. ¿Este tipo de estilo de vida? Repetí lentamente. Entonces, lo que me estás diciendo es que, después de que me vaya, no debería venir por aquí. Exactamente, respondió con alivio. Sabía que lo entenderías. Quizá podríamos almorzar una vez al mes o algo así, en algún lugar privado, pero no puedo permitir que mis vecinos y amigos piensen que sigo siendo responsable de tu situación de vivienda a largo plazo. Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Miré la entrada de la casa, donde estaba estacionado su BMW X3, el mismo del que llevaba 3 semanas atrasada con los pagos del arrendamiento. Britney, dije en voz baja, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, respondió, con una sonrisa que podía oírse a través del teléfono. ¿Sabes quién paga los impuestos de esta propiedad? Hubo una pausa. Bueno, los pagaba Michael. Quiero decir, ahora supongo que yo. ¿Y el seguro del hogar? Lo mismo. ¿Por qué? Solo tenía curiosidad, respondí. ¿Y la hipoteca? Bill, no creo que mis asuntos financieros sean apropiados para discutir ahora. Lo importante es que puedo manejar mis propios gastos. Simplemente no puedo manejar los tuyos también. Por supuesto, dije con calma. Una última pregunta. Está bien. ¿Sabes de casualidad a nombre de quién está el título de esta casa? Otra pausa. Esta vez, más larga. De Michael, obviamente. Bueno, ahora mío, supongo. Es decir, estábamos casados. ¿Es propiedad conyugal o algo así? ¿Propiedad conyugal? Repetí. Mira, Bill, no sé por qué estamos hablando de cuestiones legales. El punto es que esta es mi casa ahora, y necesito mi espacio para sanar. Su casa. Entiendo, dije despacio. ¿Sabes qué, Britney? Tienes toda la razón. Esta conversación ha sido muy educativa. Oh, qué alivio. Pensé que podrías enfadarte, pero debí saber que serías razonable con esto. Muy razonable, asentí. De hecho, creo que hoy mismo debería hacer algunas llamadas. Poner algunas cosas en orden. Perfecto. Y Bill, gracias por entenderlo.
Esto es realmente lo mejor para todos. Cuando colgó, me quedé un largo momento mirando el teléfono. Luego abrí mis contactos y deslicé el dedo hasta un número que no había marcado en 6 meses. James Anderson, abogado. Era hora de hacer unas llamadas muy interesantes. Nos reunimos el 24 de octubre en su despacho. El mismo donde había ido por asesoría legal durante 35 años. Las mismas sillas de cuero, el mismo escritorio de roble, las mismas fotos familiares en la pared. Pero ese día se sentía distinto. James Anderson había sido mi abogado desde 1989. Había manejado cada compra de propiedad, cada contrato, cada documento legal que había firmado durante 3 décadas y media. Sabía exactamente cuánto valía, hasta el último centavo. Bill, dijo al verme entrar. Siento mucho lo de Michael. Vaya tragedia. Gracias, respondí, tomando asiento frente a su escritorio. ¿Cómo lo llevas? En realidad, por eso estoy aquí, James. Necesito un consejo. Le conté todo. Los 3 años en el garaje, los comentarios sobre ser un dependiente, el ultimátum, la llamada en la que Britney me explicó que no podía seguir manteniéndome. James escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se reclinó en su silla y negó con la cabeza. Dios santo, Bill. Ella no tiene ni la menor idea, ¿verdad? Ninguna. ¿Y Michael nunca le dijo nada? Al parecer no. James abrió un archivador y sacó una carpeta manila gruesa, la que tenía mi nombre. Dentro estaban los documentos de 35 años de trabajo. Vamos a repasar lo que tenemos, dijo, extendiendo papeles sobre el escritorio. Solo para que ambos tengamos claro el panorama. Sacó el primer documento. La casa en 1247 Maple Ridge Drive. Comprada por ti en 1989 por $68,000. Valor actual estimado, $385,000. Asentí. Hipoteca saldada en 2003. Impuestos al día hasta diciembre. Seguro pagado anualmente por ti en su totalidad. Sacó otro papel. Davis Construcción LLC, establecida en 1991. Ingresos anuales actuales, aproximadamente 2,4 millones. Beneficio neto del año pasado, 437,000. Luego otro. Portafolio de inversiones administrado por Riverside Financial. Valor actual, 1,6 millones. Y otro más. Propiedades inmobiliarias, dijo, desplegando un mapa del condado con puntos rojos marcados. 18 propiedades distribuidas entre los condados de Jefferson, Franklin y Delaware. Valor total estimado, 4,8 millones. Levantó la vista. Bill, tu patrimonio total ronda los $7,3 millones. Lo sé, dije. Y esa chica cree que soy un pobre diablo. Cree que soy un caso de caridad, alguien que necesita asistencia alimentaria. James guardó silencio un momento. Luego, empezó a reírse. ¿Asistencia alimentaria? ¡Santo cielo! No tiene gracia, James. Tienes razón, no la tiene, dijo, conteniendo la risa. Es insultante. Juntó todos los papeles en una pila ordenada. Entonces, ¿qué quieres hacer al respecto? Llevaba pensando en esa pregunta desde el día anterior. ¿Qué opciones tengo? Pregunté. Bueno, legalmente hablando, dijo James, ajustándose las gafas, tú eres el propietario de la casa de la que ella intenta echarte. No tiene autoridad para hacerlo. De hecho, si alguien tuviera que irse, sería ella. ¿Y si quisiera que eso pasara? Simple. Aviso estándar de 30 días, según la ley de arrendadores e inquilinos. Ella ha estado viviendo allí sin contrato, así que técnicamente es una inquilina de mes a mes. Podrías tenerla fuera para el Día de Acción de Gracias. Pensé en eso durante un momento. ¿Y las deudas de Michael? James hojeó más papeles. Michael te debía aproximadamente $200,000,
en varios préstamos a lo largo de los años. La boda costó 85.000, tú la pagaste. El pago inicial de su BMW, 15.000 de tu bolsillo. Deudas de tarjeta de crédito que te pidió cubrir, 23.000. Y algunos montos menores más, de los cuales Britney no tiene ni idea. Correcto, dije. Para ella, Michael te estaba manteniendo, no al revés. Y legalmente, esas deudas pasaron a su patrimonio, lo que significa que ella es responsable de pagarlas. Me recosté en la silla, dejando escapar una risa breve. $200.000, más el aviso de desalojo de 30 días, más el hecho de que había estado viviendo en mi casa, comiendo la comida que yo pagaba, usando los servicios que yo cubría, mientras me trataba como a un pariente indigente. James, dije despacio, ¿qué pasaría si alguien revelara públicamente quién es el verdadero dueño de esa casa? ¿Quieres decir si alguien descubriera que has sido el propietario legal durante 35 años? Hipotéticamente. Bueno, hipotéticamente sería bastante vergonzoso para alguien que lleva tiempo diciendo que es su casa e intentando desalojar al verdadero dueño. ¿Y si esa persona además hubiera dicho en público que no puede seguir manteniendo al propietario? James sonrió de lado. Hipotéticamente, eso sería aún más vergonzoso. Miré por la ventana hacia el estacionamiento, donde mi camioneta de 15 años estaba al lado del Mercedes de James. Hay una reunión de la Asociación de Vecinos el próximo martes, le dije. La reunión mensual del 5 de noviembre. Britney mencionó que quizá presentaría algunas preocupaciones del vecindario. ¿Qué tipo de preocupaciones? Algo sobre mantener los estándares de la comunidad y lidiar con elementos indeseables. James me observó con atención. Bill, ¿estás pensando lo que creo que estás pensando? Estoy pensando que ya es hora de que la verdad salga a la luz, respondí. Delante de toda la comunidad. De todos los que me han visto soportar su desprecio durante 3 años. James reunió todos los papeles y los volvió a meter en la carpeta Manila. Si eso es lo que quieres hacer, vas a necesitar documentación. Mucha documentación. Tengo 35 años de documentación, respondí. James asintió, con una sonrisa apenas contenida. Entonces diría que Britney Wilson Davis está a punto de aprender una lección muy costosa sobre las apariencias. La primera señal de que algo estaba cambiando llegó el 28 de octubre, exactamente 6 días después del ultimátum de Britney. Ella estaba en la cocina preparando su batido de proteínas matutino cuando sonó el teléfono. Yo estaba en el garaje organizando mis herramientas, pero podía escuchar perfectamente su lado de la conversación a través de la delgada pared. Hola, habla Britney Davis. Pausa. ¿Qué quiere decir con autorización? Yo vivo aquí. Esta es mi casa. Pausa más larga. ¿Qué significa que la cuenta requiere aprobación del propietario? Le acabo de decir que soy la propietaria. Sonreí y seguí clasificando tornillos en cajitas etiquetadas. No tengo esa información conmigo. ¿No puede simplemente buscarla en su sistema? La conversación duró unos 10 minutos. Al final, Britney sonaba frustrada. Está bien. Los llamaré de nuevo cuando tenga los datos que necesitan. 20 minutos después, mi teléfono sonó. ¿Bill? Su voz estaba tensa. Necesito preguntarte algo raro. ¿Qué pasa? La compañía eléctrica dice que necesita la autorización del propietario para hablar conmigo. ¿Sabes algo sobre eso? No sabría decirte. Es que actúan como si la cuenta no estuviera a nombre de Michael ni mío. Ah, ¿sí? ¿Podrías llamarlos tú? Has estado aquí tanto tiempo, quizá te escuchen a ti. Supongo que podría hacerlo. Gracias. No entiendo cuál es el problema, pero necesito resolverlo antes de que corten la luz o algo así. Esa misma tarde llamé a la compañía eléctrica. Habla William Davis, dije. Tengo entendido que ha habido cierta confusión con la cuenta de la propiedad en 1247 Maple Ridge Drive. Oh, señor Davis, sí, respondió la mujer del otro lado.
Recibimos una llamada de alguien que decía ser el titular de la cuenta, pero nuestros registros muestran que usted ha sido el titular principal desde 1989. Correcto. Le explicamos que cualquier cambio requiere su autorización por escrito, pero parecía confundida al respecto. Ya veo. ¿Y el estado actual de la cuenta? Todo al día, señor. Con débito automático desde su cuenta corriente, como siempre. Perfecto. Gracias. A la mañana siguiente, otra llamada. Esta vez, de la compañía del gas. ¿Cómo que no estoy autorizada? Esto es ridículo. Gritaba Britney desde la cocina. Luego fue el turno del servicio de agua. No tengo el número de cuenta memorizado. ¿Quién memoriza sus números de cuenta? Después, la compañía de Internet. ¿Hablan en serio? Llevo viviendo aquí 3 años. Para el 30 de octubre, Britney estaba empezando a entrar en pánico. Bill, dijo, cuando regresé de revisar el buzón, está pasando algo muy raro. Ah, ¿sí? Sí. Todas las empresas de servicios actúan como si no existiera, como si no tuviera autoridad sobre ninguna cuenta. Dejé el correo sobre el mostrador. Había algunas cartas interesantes ese día, una del Departamento de Tasación del Condado y otra de mi compañía de seguros. Ambas dirigidas a William Davis, en 1247 Maple Ridge Drive. ¿Has probado a llamar al abogado de Michael? Sugerí. Tal vez haya algún papeleo que debas presentar. Lo hice, pero me dijo que él no maneja transferencias de servicios públicos. Que llame directamente a las compañías. Y eso no ha funcionado. No. Me piden información que no tengo, números de cuenta, fechas de alta, preguntas de seguridad. Es como si se detuvo, mirando el correo que acababa de dejar sobre la encimera. Espera, ¿por qué ese correo está a tu nombre? ¿Cuál? Pregunté, mirando los sobres. Esa carta del seguro. Dice William Davis, pero tiene esta dirección. Ah, eso. Todavía recibo algo de correspondencia aquí. Llevo viviendo 3 años, al fin y al cabo. Pero es correo del seguro, y esa otra carta es del condado. Probablemente solo estén actualizando sus registros. Ya sabes lo lentas que son las oficinas del gobierno. Pero pude ver cómo empezaban a girar las ruedas en su cabeza. Esa noche la escuché al teléfono con alguien. No pude captar toda la conversación, pero alcancé a oír fragmentos. Te digo que algo raro está pasando. No creo que esté redirigiendo su correo. Parece correspondencia oficial. Avisos de impuestos, seguros. No sé, pregúntale a tu padre. Él sabe de bienes raíces. Y entonces, al día siguiente, Halloween, llegó el desarrollo más interesante hasta ahora. Britney estaba afuera recogiendo el correo cuando la señora Chen, su vecina, se acercó con su pequeño nieto disfrazado de superhéroe. «Oh, Britney», dijo la señora Chen con su sonrisa amable. «Justo quería preguntarte algo. ¿El señor Davis planea vender alguna de sus propiedades en el vecindario? Yo estaba en el garaje, con la puerta abierta, limpiando mis herramientas». «¿Qué quiere decir?», preguntó Britney, visiblemente confundida. «Bueno, mi prima está buscando comprar una casa por esta zona, y escuchó que el señor Davis tiene varias propiedades aquí. Pensé que quizá podría ponerse en contacto directamente con él». «Creo que estás confundida», respondió Britney con una risa nerviosa. «¿El señor Davis? ¿Bill? No posee ninguna propiedad. Se ha estado quedando con nosotros porque ha tenido dificultades económicas». La señora Chen la miró con genuina sorpresa. ¿Dificultades económicas? Pero él es dueño del alquiler en Oak Street y del dúplex en Pine. ¿Y no construyó también la casa en ELM, la que se vendió el año pasado por 400.000? Creo que lo estás confundiendo con otra persona, dijo Britney, intentando mantener la compostura. No. Bill Davis, el hombre que vive aquí, respondió la señora Chen, señalando hacia el garaje. Es dueño de propiedades en este vecindario desde hace unos 15 años.
Mi esposo siempre le saluda cuando viene a revisar sus alquileres. Britney se quedó allí, con el correo en las manos, mirándola como si le hablara en otro idioma. Eso no puede ser cierto, dijo finalmente. Oh, sí lo es, respondió la señora Chen con una sonrisa. De hecho, creo que él construyó la mayoría de las casas de esta calle. Davis Construcción, ¿no? Mi vecina los contrató el año pasado. Cuando la señora Chen se fue, Britney se quedó inmóvil en la entrada, mirando el garaje como si lo viera por primera vez. Esa noche, la escuché hablar por teléfono. Necesito que busques algo, decía. Sí, registros de propiedad. La dirección es 1247 Maple Ridge Drive. Quiero saber quién es el dueño. Desde mi catre en el garaje, sonreí en la oscuridad. Aún faltaban 5 días para la reunión de la asociación de vecinos, pero las grietas empezaban a abrirse. El 1 de noviembre comenzó con Britney parada en la puerta del garaje a las 7:23 de la mañana. Todavía llevaba su bata de baño, el teléfono en la mano y la mirada de alguien que no había dormido bien. «Tenemos que hablar», dijo. Yo estaba sentado en el catre, poniéndome las botas de trabajo. ¿De qué? De los registros de propiedad que encontré anoche. Apreté los cordones de la bota izquierda con calma. ¿Registros de propiedad? No te hagas el tonto conmigo, Bill. Busqué la escritura de esta casa. Ah, ¿sí? Tu nombre está en ella, dijo, dando un paso dentro del garaje. ¿En serio? Dice que compraste esta casa en 1989. Que eres el propietario legal. ¿Eso dice? Pregunté, mientras me ataba la otra bota. Quiero saber qué está pasando. Ahora mismo. Me puse de pie, tomé mi termo de café y la miré con calma. ¿Qué crees que está pasando? Creo que Michael me mintió. Creo que tú me has mentido. Creo que todo este teatro de pobre viejito es... Esa es una acusación seria, la interrumpí. ¿Es cierto? Me gritó. ¿Qué cosa? ¿Eres dueño de esta casa? Soy dueño de muchas cosas. Esa no es una respuesta. Es la única que vas a obtener por ahora. Su voz comenzó a elevarse lo bastante como para que Tom Bradley, que recogía el periódico al otro lado de la calle, levantara la vista. «No puedes simplemente echarme», gritó Britney. «Tengo derechos». ¿De veras? Estuve casada con tu hijo. Esta era nuestra casa. ¿Lo era? Pregunté, sin alterar el tono. Para entonces, la señora Chen había salido a regar sus plantas, y Sarah Miss pasaba con su perro. Ambas se detuvieron, claramente escuchando. «Deja de responderme con preguntas», chilló Britney. «Quiero saber qué está pasando aquí». «Lo que pasa», dije, con calma absoluta, «es que has estado haciendo suposiciones. Y ya sabes lo que dicen sobre las suposiciones». «¿Qué suposiciones?» «Asumiste que yo estaba arruinado. Que dependía de ti. Que esta era tu casa. Michael me lo dijo. Michael te dijo lo que querías oír. Como siempre lo hacía». Tom había cruzado la calle y se detuvo al final del camino de entrada. «¿Todo bien por aquí?», preguntó. «Todo está bien», dije. «No, no lo está», replicó Britney, girándose hacia él. «Este hombre me ha mentido durante 3 años». Tom frunció el ceño. «¿Mentido sobre qué? ¿Sobre quién es? Sobre quién es el dueño de esta casa, sobre su dinero, sobre todo». Tom me miró, luego la miró a ella. «Señora, no entiendo qué quiere decir». «El señor Davis ha sido dueño de esta casa desde antes de que yo me mudara al vecindario». «¿Lo ve?», dijo Britney, señalándolo. «Él mismo lo admite. Es el dueño. Ha estado fingiendo ser pobre mientras yo lo mantenía». Tom soltó una pequeña carcajada. «Señora, con todo respeto, el señor Davis construyó la mitad de las casas de este barrio, incluida la mía». La señora Chen se acercó todavía con su regadera en la mano. «¿Hay algún problema?», preguntó,
preocupada. Sí, hay un problema, exclamó Britney, ya casi gritando. Todo el mundo me ha estado mintiendo. ¿Mintiendo sobre qué, querida?, preguntó la señora Chen con suavidad. Sobre él, dijo, señalándome. Sobre quién es y lo que posee. Yo he estado tratando de cuidarlo y resulta que ha estado jugando conmigo todo este tiempo. Sarah Mee se detuvo con su perro, observando abiertamente la escena. ¿Cuidarlo?, repitió la señora Chen, frunciendo el ceño. Cielo, el señor Davis no necesita que nadie lo cuide. Es uno de los contratistas más exitosos del condado. Eso es imposible, replicó Britney, temblando de rabia. No, es verdad, intervino Tom. Davis Construcción construyó mi casa, la de los Johnson, casi todas las de Pine Street. Bill lleva décadas en el negocio. Britney se volvió hacia mí, con el rostro rojo de furia y vergüenza. ¿Es cierto? Nunca te he mentido, respondí en voz baja. Ni una sola vez. Pero me dejaste creer. Te dejé creer lo que querías creer. Es distinto. Entonces, cuando te dije que no podía seguir manteniéndote. Estabas hablando con alguien que dirige un negocio valuado en más de $7 millones. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta que Tom carraspeó. Bueno, esto sí que es incómodo. Me hiciste quedar como una idiota, susurró Britney. No, dije, dejando mi termo sobre el banco de trabajo. Eso lo hiciste tú solita. Pasé junto a ella y caminé hacia mi camioneta. Tengo unos asuntos que atender, añadí. Terminaremos esta conversación después. Mientras me alejaba por la calle, la vi por el retrovisor, de pie en el camino de entrada, rodeada de vecinos que la miraban como si hubiera perdido la razón. Faltaban 4 días para la reunión de la asociación. Y las cosas estaban a punto de ponerse realmente interesantes. Para el 2 de noviembre, Britney se había recompuesto y contraatacado. Todo empezó con una publicación en Facebook a las 11:47 de la mañana. A veces descubres que las personas no son quienes aparentan ser. Cuando alguien te engaña deliberadamente durante años sobre su verdadera situación financiera mientras tú luchas por apoyarlo, dice mucho sobre su carácter. El abuso hacia los ancianos es real y es repugnante. _abuso de ancianos _manipulación _verdad. La publicación tenía 3 emojis llorando y fue compartida en el grupo comunitario de Maplery, que tenía unas 400 personas. Me enteré cuando Tom Bradley me llamó. Bill, deberías revisar Facebook. Tu nuera está haciendo algunas declaraciones interesantes, me dijo Tom por teléfono. Yo no uso redes sociales, pero él me leyó la publicación en voz alta. Luego me contó algunos de los comentarios. Jennifer Walsh escribió: «Oh, Dios mío, Britney, ¿estás bien? ¿Qué pasó?». Susan Martínez comentó: «¿Perdón? ¿De quién estamos hablando?». Y entonces Britney respondió: «No puedo decir mucho por razones legales, pero digamos que he estado manteniendo económicamente a alguien que ha mentido sobre necesitar ayuda durante 3 años». «Ya veo», respondí, con tono neutro. Pero Tom siguió, y ahí fue cuando la cosa se puso interesante. Margaret Johnson comentó: «¿Estás hablando de Bill Davis? Porque él construyó la ampliación de mi cocina el año pasado. Estoy bastante segura de que no necesita ayuda económica». No pude evitar sonreír al escuchar eso. Y luego Dave Wilson escribió: «¿Bill Davis, el contratista? Esa señora está loca. Probablemente gana más en un mes que la mayoría de nosotros en un año». ¿Y qué respondió Britney a eso?, pregunté. Se reafirmó, dijo Tom, conteniendo la risa. Escribió: «No conocen toda la historia. Hay personas muy hábiles ocultando su verdadera situación cuando eso les conviene». Por la tarde, Britney publicó otra vez. Actualización. Para quienes preguntan, sí, hablo de mi suegro. Y antes de que empiecen a defenderlo,
Pregúntense por qué un hombre de 62 años dejaría que la viuda de su hijo creyera que era responsable de mantenerlo si realmente tuviera otras opciones. Eso no es pobreza, es manipulación. #gaslighting #abuso financiero. Esa publicación generó aún más atención y muchos más comentarios. Tom volvió a llamarme a la hora de la cena. Se está poniendo feo, Bill. ¿Feo cómo? Bueno, la gente está tomando partido, pero no en la dirección que ella esperaba. ¿Qué quieres decir? Linda Foster escribió, conozco a Bill Davis desde hace 20 años. Es el hombre más honesto de esta comunidad. Si ha habido un malentendido, te aseguro que no es culpa suya. Y Carol Stevens comentó, quizá, en lugar de publicar en Facebook, deberías hablar con tu familia sobre temas financieros. Solo una sugerencia. Tom hizo una pausa y luego agregó, pero el mejor comentario fue el de Jaque Martínez. Escribió, señora, mi empresa ha estado comprando materiales a Davis Construcción durante 10 años. Si cree que Bill Davis necesita su dinero, o está mintiendo o está delirando. Esa noche, Britney intentó otra táctica. Publicó en 3 grupos diferentes, Maple Ridge Community, Jefferson County Residents y Central Ohio Families. Aviso público, tengan cuidado con los familiares mayores que puedan aprovecharse de su generosidad. Que alguien parezca necesitar ayuda no significa que realmente la necesite. A veces las personas que parecen más vulnerables son, en realidad, las más manipuladoras. Aprendan de mi error. #estafas de ancianos #abuso familiar #desconfianza. Pero esta jugada le salió aún peor. En apenas 2 horas, los comentarios eran demoledores. Patricia Williams escribió, ¿estás diciendo en serio que Bill Davis es un estafador? El mismo hombre que donó $50,000 para reconstruir el parque infantil del centro comunitario. Robert Hayes escribió, esto es difamación. Bill Davis es uno de los empresarios más respetados del condado. Y Mary Patterson añadió, chica, tú acabas de mudarte aquí hace 3 años. Bill Davis ha sido un pilar de esta comunidad desde antes de que nacieras. Y entonces llegó el comentario que lo cambió todo. James Anderson escribió, como abogado del señor Davis, puedo confirmar que cualquier afirmación de manipulación financiera es completamente falsa. El señor Davis ha sido financieramente independiente durante más de 30 años y jamás ha solicitado ni recibido apoyo económico de ningún familiar. De hecho, cualquier asistencia siempre ha sido en sentido contrario. Le sugiero eliminar de inmediato estas publicaciones difamatorias. James Anderson, mi abogado, publicó eso a las 9:23 de la noche, con su nombre completo y el de su bufete en su perfil. A partir de ahí, la marea cambió por completo. Nancy Foster comentó, o sea que él te ha estado ayudando económicamente todo este tiempo y tú lo llamas manipulador. Kevin Rollers escribió, entonces, déjame entenderlo bien. Tu suegro te ha estado apoyando en silencio durante 3 años, y ahora lo atacas públicamente por no presumir su dinero. ¡Qué elegancia! Para la medianoche, las 3 publicaciones habían desaparecido. Pero ya era demasiado tarde. Internet no olvida, y las capturas de pantalla ya circulaban en los mensajes privados de toda la comunidad. La reunión de la asociación de vecinos sería en 2 días, y ahora todos estarían mirando. El 3 y 4 de noviembre fueron las 48 horas más largas de mi vida. No porque estuviera nervioso por lo que venía, sino porque finalmente me senté, con calma y método, a revisar 35 años de documentación. Extendí todo sobre el banco de trabajo del garaje, declaraciones de impuestos, escrituras de propiedad, licencias de negocio, estados de cuenta bancarios, pólizas de seguros, contratos de construcción. Cada papel que contaba la verdadera historia de quién era yo. Déjame contarte lo que encontré. La casa en 1247 Maple Ridge Drive, comprada por $68,400 el 15 de marzo de 1989. Hipoteca de $54,700, pagada por completo el 3 de agosto de 2003. Impuestos a la propiedad,
$137.400 en 35 años, todos pagados por mí. Seguro de vivienda, $93.200, también pagados por mí. Servicios, electricidad, gas, agua, alcantarillado, basura, todos a mi nombre, todos pagados por mí. Total en 35 años, $89.600. Davis Construcción LLC, fundada el 12 de abril de 1991. Ingresos brutos desde su creación, 47,3 millones. Ganancia neta, 11,8 millones. Propiedades en propiedad, 18, distribuidas en 3 condados, con un valor combinado de 4,8 millones. Ingresos anuales por alquiler, $396.000. Portafolio de inversiones con Riverside Financial, 1,6 millones en acciones, bonos y fondos mutuos. Saldo en mi cuenta corriente al 3 de noviembre, $847.200. Pero los números eran solo eso, números. La historia real estaba en los detalles. La boda de Michael y Britney, 15 de junio de 2021, costo total, $85.300. Pagado por mí. Recibos archivados en mis registros. Pago inicial del BMW X3 de Britney, agosto de 2021, $15.000. Cheque emitido por mí y depositado en Kemp BMW. Copia del cheque en mis archivos. Deuda de tarjeta de crédito de Michael. Préstamo consolidado en diciembre de 2022, $23.700. Pagado por mí para evitar su bancarrota. Pagaré firmado por Michael, nunca reembolsado. Mejoras al hogar en 1247 Maple Ridge Drive durante 3 años. Techo nuevo, $12.400. Renovación de cocina, $37.200. Actualización de baño, $19.800. Sistema BAC, $14.100. Todo pagado por mí. Todos los recibos archivados. Gastos de supermercado. Saqué recibos de 3 meses de este año. Yo había estado comprando los víveres y dejándolos en la nevera. Britney pensaba que los compraba Michael. Total, $4.700 en solo 3 meses. Mantenimiento del BMW de Britney. Cambios de aceite, rotaciones de neumáticos, frenos, todo hecho en mi taller. Repuestos pagados por mí. Total, $3.200 en 2 años. Luego estaban los préstamos personales a Michael, de los que Britney nunca se enteró. Septiembre de 2019, antes de conocerla, $20.000 para un negocio que fracasó en 6 meses. Marzo de 2020, $35.000 cuando perdió su empleo por la pandemia. Noviembre de 2020, $15.000 para cubrir facturas médicas cuando no tenía seguro. Total que Michael me debía al morir, $70.000. Pero la evidencia más reveladora estaba dentro de un sobremanila. La póliza de seguro de vida de Michael. Monto del beneficio, $500.000. Beneficiario, la herencia de Michael Davis, lo que significaba que el dinero pasaba a Britney como su esposa. Salvo por un pequeño detalle. 6 meses antes de morir, Michael había iniciado el trámite para cambiar el beneficiario, a mi nombre. Los documentos estaban firmados, pero nunca se habían entregado a la compañía de seguros. Los encontré en el cajón de su escritorio, pocos días después del funeral, junto con una nota escrita a mano. Papá, si algo me pasa, asegúrate de que estés bien. Britney no sabe nada de los préstamos ni de cuánto nos has ayudado. Ella cree que yo he sido el que ha sostenido esta familia, pero los dos sabemos la verdad. Has cargado con nosotros durante años. Es hora de que ella entienda lo que ha sacrificado. La nota estaba fechada el 15 de abril de 2024. 6 meses antes de que muriera. Me quedé sentado en ese garaje durante 2 horas, mirando esos papeles, mirando 35 años de registros financieros meticulosos, la prueba matemática exacta de quién había estado sosteniendo a quién. Britney creía que había sido económicamente responsable de mí. Pero los números contaban una historia distinta. En 3 años, había gastado $347.000 manteniendo su estilo de vida.
Ella, en cambio, había gastado 0 en el mío. Yo tenía 7,3 millones en activos. Ella tenía un contrato de arrendamiento de un auto, con pagos atrasados. Yo empleaba a 45 personas y generaba millones en ingresos cada año. Ella tenía un trabajo a medio tiempo en un estudio de yoga que le pagaba $200 semanales. Pero al día siguiente, en la reunión de la asociación de vecinos, nada de eso importaría tanto como una verdad simple, que ella había pasado 3 años tratándome como basura, mientras yo pagaba silenciosamente cada parte de su vida. Era hora de que la comunidad viera quiénes éramos realmente. La reunión de la JOA se celebró en el centro comunitario el 5 de noviembre, a las 7 de la tarde. Llegué a las 6:45, con una caja llena de documentos bajo el brazo y vistiendo mi mejor par de vaqueros limpios y una camisa abotonada. Britney ya estaba allí, sentada en primera fila. Llevaba un vestido negro que probablemente costaba más que la renta mensual de la mayoría de los presentes. A su alrededor, 3 de sus amigas del club de lectura, susurros y miradas cargadas de desaprobación. El centro comunitario podía albergar unas 70 personas, pero esa noche conté 53. Más de las que había visto en años. La noticia se había corrido por todo el vecindario. Tom Bradley abrió la sesión puntualmente a las 7. Buenas noches, todos. Antes de pasar a los temas habituales, entiendo que tenemos algunas preocupaciones comunitarias que atender. Señora Davis, usted pidió la palabra. Britney se levantó con aire solemne, alisó su vestido y caminó hasta el frente. Gracias, Tom. Sí, lo hice, dijo, dándose la vuelta para dirigirse al público. Sé que ha habido muchos rumores últimamente y quería abordarlos directamente, de forma pública. Hizo una pausa, respirando hondo. Hace 3 semanas perdí a mi esposo, Michael. Algunos de ustedes lo conocieron. Era un buen hombre que creía en cuidar a su familia, incluso cuando era difícil. Se escucharon murmullos de compasión en la sala. Desde su muerte, continuó, he tenido que enfrentar una situación familiar muy complicada. En concreto, he estado intentando cuidar al padre de Michael, quien ha vivido con nosotros durante 3 años. Hizo un gesto vago hacia mí, sin mirarme directamente. Entiendo que algunos tienen opiniones sobre cómo he manejado esta situación, pero quiero que todos conozcan el contexto completo. Su voz se volvió más firme, más segura. Durante 3 años he proporcionado vivienda, comida y apoyo económico a alguien que me ha engañado repetidamente sobre su verdadera situación. A alguien que me permitió creer que yo era responsable de su bienestar, cuando en realidad la verdad era muy diferente. Era buena en esto. Sabía sonar como la víctima perfecta. Se me ha acusado de no entender la situación real, dijo. Bueno, ahora la entiendo. Y creo que esta comunidad merece saber qué tipo de manipulación ha estado ocurriendo aquí mismo, en nuestro vecindario. Esta vez los murmullos sonaron más tensos, menos empáticos. Cuando alguien engaña deliberadamente a su familia sobre su situación económica, eso no es solo mentir, dijo, subiendo el tono. Es abuso financiero. Cuando alguien te deja luchar por pagar las cuentas mientras oculta que tiene recursos, eso no es lealtad familiar. Es manipulación psicológica. Britney se estaba creciendo. Hablaba con ritmo, con teatralidad. He vivido en esta comunidad durante 3 años. He intentado mantener cierto estándar de vida, ser una buena vecina, contribuir positivamente. Pero es difícil hacerlo cuando tratas con familiares que no comparten tus valores de honestidad e integridad. Entonces me miró directamente. Así que sí, le pedí a mi suegro que buscara otro lugar donde vivir. No porque no me importe la familia, sino porque no puedo seguir fomentando una conducta deshonesta. No puedo seguir apoyando a alguien que me ha estado engañando deliberadamente. Terminó su discurso entre un aplauso disperso. Quizá una docena de personas aplaudieron, sobre todo sus amigas del club de lectura y un par de vecinos que no sabían la historia completa. Tom me miró desde la mesa. Señor Davis, ¿quiere responder? Me puse de pie despacio,
Tomé mi caja de documentos y caminé hasta el frente. La dejé sobre la mesa junto al micrófono. Gracias, Tom, dije, mirando a la audiencia. Rostros familiares. Personas a las que había conocido durante décadas. A quienes había construido casas, arreglado techos, remodelado cocinas. Britney tiene razón en una cosa, dije con voz tranquila. Sí ha habido engaño en nuestra familia. Pero se equivoca sobre quién ha sido el que engañó. Abrí la caja y saqué el primer documento. Esta es la escritura de la casa en 1247 Maple Ridge Drive. Comprada por mí el 15 de marzo de 1989 por $68.400. Hipoteca pagada por mí en 2003. Impuestos a la propiedad pagados por mí todos los años desde entonces. Levanté la escritura para que todos pudieran verla. Britney, dijiste que me has dado alojamiento, pero en realidad he sido yo quien te ha dado techo durante 3 años. Has estado viviendo en mi casa. Saqué otro documento. Estas son facturas de servicios. Electricidad, gas, agua, alcantarillado, basura. Todas a mi nombre. Todas pagadas por mí durante 35 años. La miré directamente. Dijiste que luchabas por pagar las cuentas mientras yo escondía mis recursos. Pero la verdad es que yo he estado pagando tus cuentas. Todas ellas. Otro documento. Este es un recibo del 15 de junio de 2021, $85.300. El costo de tu boda con mi hijo. Pagado por mí. Un murmullo recorrió la sala. Este es un cheque de $15.000. El pago inicial de tu BMW X3. Escrito por mí y depositado en Kemp BMW. Este otro es un estado de préstamo consolidado por $23.700, la deuda de tarjetas de crédito de tu esposo. Pagado por mí para evitar su bancarrota. Saqué documento tras documento, cada vez más rápido, sosteniéndolos para que todos los vieran. Mejoras del hogar, techo, cocina, baños, sistema BAC. $83.500, pagados por mí. Recibos de supermercado, $4.700 en 3 meses, pagados por mí. Mantenimiento de tu BMW, $3.200, pagados por mí. La sala estaba completamente en silencio. Dijiste que te dejé luchar financieramente mientras escondía mis recursos, dije, pero la verdad es que he gastado $347.000 en los últimos 3 años sosteniendo tu estilo de vida. Saqué mis estados de cuenta bancarios. Saldo de mi cuenta corriente hasta ayer, $847.200. Más murmullos. Mi portafolio de inversiones, $1,6 millones. Propiedades inmobiliarias, 18 en total. Valor actual, $4,8 millones. Davis Construcción LLC. Ingresos brutos desde 1991, $47 millones. Ganancia neta, $11,8 millones. El silencio en la sala era absoluto. Podías oír el zumbido del aire acondicionado, el crujir de una silla, hasta la respiración contenida de los asistentes. Valor neto total aproximado, continué, $7,3 millones. Miré a Britney. Estaba petrificada, con la boca entreabierta, los ojos fijos en mí como si no pudiera procesar lo que oía. Dijiste que te manipulé, dije con calma. Dijiste que te engañé sobre mi situación económica. Y tienes razón, te engañé. Hice una pausa. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Te engañé haciéndote creer que era mucho más pobre de lo que realmente soy. ¿Y sabes por qué? Caminé despacio hacia donde estaba sentada, sin apartar la mirada de ella. Porque mi hijo me lo pidió. Porque le avergonzaba no poder darte la vida que quería darte. Porque, a lo largo de los años, me pidió $200.000 en préstamos y no quería que tú lo supieras. Saqué de la caja varios papeles sujetos con clips. Aquí está todo, dije, levantándolos. Cada préstamo, cada pago que hice en su nombre,
cada vez que cubrí en silencio los gastos para que él pudiera aparentar que era quien sostenía a esta familia. Levanté un documento más. Y aquí está lo que mi hijo escribió 6 meses antes de morir. Quería asegurarse de que yo estuviera protegido. Sabía que tú no entendías la situación real. Sabía que, si algo le pasaba, tal vez no me tratarías con el respeto que merece alguien que ha estado manteniendo a tu familia durante 3 años. Britney se levantó de golpe, los ojos encendidos. «Estás inventando todo esto. Michael nunca te lo dijo porque te amaba», la interrumpí con suavidad. Quería que pensaras que él era el proveedor. Así que lo dejé quedarse con el crédito de todo lo que yo pagaba. Me giré hacia el público. Durante 3 años he sostenido en silencio a esta joven y a mi hijo. He pagado su hipoteca, sus servicios, su coche, sus tarjetas de crédito, sus facturas médicas y sus compras del supermercado. He reparado cada cosa que se rompió en esa casa. He mantenido la propiedad, he empleado a 45 personas de esta comunidad y he contribuido millones de dólares a la economía local. Mi voz crecía, firme, sin enojo pero cargada de peso. ¿Y qué he recibido a cambio? Que me llamen una vergüenza. Que me digan que no entiendo el dinero moderno. Que me pidan que me vaya porque no encajo en su círculo social. Miré a Britney una última vez. Dijiste que no podía seguir manteniéndome. Pero la verdad es que nunca me mantuviste ni un solo día. He sido yo quien te ha sostenido durante 3 años, mientras tú me tratabas como a un caso de caridad. Comencé a guardar mis documentos con calma, uno por uno, dentro de la caja. La verdad, Britney, es que has estado viviendo en mi casa, comiendo la comida que yo pagaba, conduciendo un coche que ayudé a financiar y disfrutando de un estilo de vida que yo subvencioné. Y ahora, ya lo sabes. Tomé la caja, la levanté y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve y me volví hacia ella. «Ah, y una cosa más», dije con serenidad, «mañana por la mañana recibirás una notificación oficial de desalojo en 30 días. Ley de arrendadores e inquilinos. Tienes hasta el 5 de diciembre para encontrar otro lugar donde vivir». Hice una pausa. «Y también esperaré el pago de los $200,000 que mi hijo me debía. Sus deudas pasaron a su patrimonio, lo que significa que ahora son tu responsabilidad». El centro comunitario estaba tan silencioso que se podía escuchar caer un alfiler. «Que tengan una buena noche, todos», dije, y salí del salón. La notificación de desalojo fue entregada por la oficina de James Anderson a las 9 de la mañana del 6 de noviembre. Legal, vinculante y absolutamente irrefutable. Britney tenía 30 días. Esa misma tarde, llegó la notificación de recuperación de su BMW. Resulta que cuando llevas 3 meses de retraso en los pagos de un leasing y tu cofirmante fallece, la financiera se pone nerviosa. Más aún cuando descubre que el pago inicial provino de alguien que ya no se siente tan generoso. El 8 de noviembre le llegó la notificación de deuda pendiente de Michael, $27,400, ahora responsabilidad legal de su viuda. Las amigas del club de lectura dejaron de responder sus llamadas después de que los vídeos de la reunión de la JOA empezaron a circular por Internet. Al parecer, acusar públicamente de manipulación financiera a un empresario millonario frente a 53 testigos no resulta muy favorable en redes sociales. El 12 de noviembre, el estudio de yoga donde trabajaba a medio tiempo la despidió. «Recortes de presupuesto», dijeron. Aunque el esposo de la dueña había estado pensando en contratar a Davis Construcción para una renovación. Pequeña ciudad. Las noticias corren rápido. Volví a mudarme a la casa principal el 15 de noviembre. Mi casa. La que compré hace 35 años, pagué hace 21 y he mantenido desde entonces. Britney se fue a vivir con sus padres a Columbus. Solo temporalmente, les decía, hasta que arregle las cosas. Pero arreglarlas sería caro. $200,000 en deudas. Sin ingresos. Sin bienes, salvo algunos muebles comprados, en su mayoría, con mi dinero. Dejé el cuarto de Michael tal como estaba,
su ropa en el armario, sus libros en el estante, sus fotos en la mesita de noche. Britney podía recogerlos cuando quisiera. Eran recuerdos, pertenencias personales, familia. Pero la casa, los coches y el estilo de vida al que se había acostumbrado. Eso siempre habían sido míos. Sigo conduciendo mi F-150 de 2008, sigo usando mis camisas de franela de $12 y sigo tomando café del mismo termo que tengo desde hace 10 años. Pero ahora, cuando camino por el vecindario, la gente me saluda. De verdad me saluda. No con esa cortesía incómoda de cuando pensaban que era el viejo dependiente del garaje, sino con el respeto que se le da a quien construyó tu casa y da empleo a tus amigos. En diciembre, la JOA me eligió presidente. Votación unánime. Y cada mañana, cuando tomo mi café en mi cocina, en mi casa, pienso en Michael. En cuanto amaba a Britney. En cuanto deseaba poder proveerle lo mejor. Y, de algún modo, lo hizo, a través de mí, durante 3 años. Pero el respeto, eso es algo que uno tiene que ganarse. Y a veces, las lecciones más importantes cuestan $200.000 aprenderlas.